Hablando de educación, Fernando Fraquelli con el especialista Flavio Buccino con una pregunta más importante. Claro, Flavio, el tema del ausentismo. Algunos están poniendo el eje o el hincapié central en el tema de esta evaluación Aprender en los datos que tienen que ver con el ausentismo. ¿Cuál es el ausentismo finalmente de los docentes? Bueno, yo acá intentaría dividir justamente con lo que venía diciendo antes con respecto al uso de los datos, al uso de la información. Claro. Lo que se está dando es particularmente un hecho interesante. Lo que Aprender va a volcar como dato es, es la percepción de los directivos de las escuelas con respecto a lo que es el ausentismo como problema o no problema dentro de sus instituciones. Porque esto sale a raíz de una pregunta a los rectores. Porque esto sale, en realidad no hay información real sobre el ausentismo en la Argentina. ¿Por qué no? Porque en realidad donde deberíamos entrarle es al tema de las áreas administrativas. Son áreas absolutamente opacas en todos los gobiernos y no hay información real sobre cuál es el porcentaje de ausentismo. ¿Cuántos docentes faltan? ¿Por qué faltan los docentes? ¿Qué tipo de enfermedades tienen? Hay algunos trabajos hechos por fuera de lo que es el Estado que son interesantes sobre cuáles son los problemas que una escuela genera en las personas, en los docentes y qué enfermedades pueden ser más repetitivas, digamos, ¿no? O frecuentes. Pero en realidad no hay datos. Lo que sí es interesante es que Aprender, tanto como PISA antes, como también el Observatorio de la Deuda Social, en su momento el barómetro de la pobreza en la infancia, lo que nos da son indicios de que el problema del ausentismo es verdaderamente un problema dentro de las escuelas. Después hay mucho que tiene que ver con la autorreferencialidad o la anécdota personal. Digo, es interesante ver cómo los papás y muchos de nosotros vemos que a nuestros hijos les faltan los docentes. Entonces, pero sería importante poder entrar en esas áreas que son hoy absolutamente opacas, como decía antes, que son las áreas administrativas, que para saber cuánto faltan los docentes y por qué faltan los docentes para poder encontrar una solución al tema. Flavio, fuiste docente de primaria muchos años. ¿En qué momento dejan de aprender nuestros chicos en las escuelas públicas? Cuando antes una escuela pública era tanto mejor que unas cuantas privadas. ¿En qué momento a vos te parece que sucedió? Es una pregunta difícil, pero interesante por lo siguiente. O también cuando los padres también se fueron retirando, ¿no? De ese acompañamiento, tal vez la fuerza laboral de las mujeres. Hay varias cosas, digo. Yo me preguntaría, en realidad nosotros enfocamos el tema de la educación en el ámbito solamente escolar. Y me parece que hay educación por fuera de la escuela tanto como por dentro de la escuela y a lo mejor en algún momento hay más educación fuera que adentro. Sí, claro. Pero, lo interesante, para responderte a tu pregunta, lo interesante es ver que la escuela es una parte más de una sociedad y esa sociedad que se ha deshilachado de alguna manera en estos últimos años tiene tiene un impacto directo dentro de la escuela. Por ejemplo, muchas veces hablamos sobre cómo aprenden los chicos en una escuela o en otra. Y en realidad lo que no estamos tomando son los ámbitos en los cuales esas escuelas están funcionando. Claro. Y si la escuela sirve para transformar ese destino que tiene el chico. Nosotros decimos siempre que la escuela va a servir para sacar de la pobreza a los chicos. En realidad, es la sociedad la que saca de la pobreza a los chicos, es todo lo que ocurre dentro de una sociedad sacarla. Sin ir más lejos. Yo siempre hago esta comparación para que tengamos en cuenta esto. Cuando nuestros abuelos vinieron a la Argentina, nuestros abuelos eran absolutamente pobres y algunos ignoraban un montón de cosas y además analfabetos. Había mucho analfabetismo. Los docentes de esa época no se planteaban de dónde venía el chico para poder enseñar.
porque en realidad muchas veces se encontraba con que el ámbito en el que estaba ese chico no era absolutamente propicio para esas mejoras. Y en realidad el sistema educativo argentino, ese sistema educativo argentino, el sarmientino, el que había salido de la generación de la década del 90, del siglo XIX, y que había logrado encontrar su primer congreso pedagógico y había logrado armar una ley como la 1420, concibió a la Argentina completa y en el marco de la Argentina un sistema educativo que era acorde con esa Argentina. Sin ir más lejos, cuando hablamos de Sarmiento, Sarmiento no solo trajo a las escuelas. Sarmiento trajo a las escuelas, pero también trajo la inmigración, trajo el ferrocarril, trajo la reforma agraria. Sí, es un modelo de Estado. Es un modelo completo donde en la educación jugaba un rol preponderante. Flavio, se sabía que desde ahí se salía para adelante. Mirando a futuro, y vos recién nombrabas, Congreso Pedagógico Nacional. Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta Aprender, los resultados de las encuestas PISA, viendo también esta situación de conflicto docente, ¿sería necesario un nuevo Congreso Pedagógico? Digo porque en el propio Congreso Nacional hoy hay varios diputados nacionales que están planteando la necesidad, hay que ver si avanza o no un proyecto, pero la necesidad de crear el ámbito o de convocar un nuevo Congreso Pedagógico Nacional. Mira, pensar sobre educación está buenísimo, siempre, siempre. Lo que a mí me hace un poco de ruido en realidad es cuáles son los alcances o quiénes son los participantes de esos congresos. En el primer congreso pedagógico en este país, digamos a fines del siglo XIX, participaron los que teóricamente sabían. Hubo un debate profundísimo, Avellaneda, Estrada, Sarmiento, otros muchos más que dieron, digamos, configuraron desde ese congreso configuraron un modelo de educación para este país. A mí la cuestión de la participación masiva, como muchas veces se plantea, no me molesta para nada, me parece que está bueno que la gente participe y pero tenemos que encontrar, digamos, esos cauces comunes o esos cauces centrales, en realidad, que sirvan para mejorar. Y la participación abierta, como ocurrió durante la década de los 80, digamos, Raúl Alfonsín, llamado al Segundo Congreso Pedagógico Nacional, terminó siendo, en el marco de lo que es la Argentina, un modelo de disputa que en realidad no terminó sirviendo del todo para, digamos, cambiar el rumbo ese que necesitábamos a partir de la salida de la democracia. De esa escuela sarmientina que ya no funciona en una sociedad donde no se forman individuos todos iguales en serie para trabajar en una fábrica, en definitiva. Las cosas tienen que cambiar y los chicos tienen que saber leer antes de terminar la primaria. Absolutamente, Mínimo. Karin, absolutamente. Digo, yo planteo a Sarmiento como un ejemplo, pero porque lo sé, pero estás hablando del sistema. Porque nosotros venimos al revés, venimos como muchos países del mundo al revés. Nosotros arrancamos en primera y terminamos jugando en tercera. Mirá, y en realidad muchos países arrancaron de tercera y hoy están jugando en primera. Genial. Vos decías algo con respecto al tema de aprender a leer. En realidad tenemos que pensar para qué nos sirve la escuela. Tenemos que darle un nuevo sentido a la escuela. Bien. Tenemos que darle sentido a la educación y sentido a la escuela. ¿Para qué nos sirve la escuela? Y muchas veces la escuela sirve para muchísimas cosas en términos sociales que no son del todo centrales. Digamos, si nosotros nos centráramos principalmente en la lógica de a la escuela tenemos que ir a aprender, por ejemplo, primaria, aprender a leer y escribir, a comprender lo que se lee, a comprender consignas. Muchas de las cosas que suceden en matemáticas no tienen que ver con si el chico puede o no puede realizar una operación, sino si entiende el enunciado del problema. Sí, correcto. Entonces digo, tenemos que ir a ese punto y encontrar en cada nivel lo que necesitamos. Genial. Para terminar, sintéticamente, hay que ponerle el centro en el secundario, algo que todavía no encontramos una solución. Flavio, te quiero en ese congreso pedagógico como ciudadana bueno, y a todos los especialistas que lógicamente nos van a ayudar a salir de esta situación. Bueno, y separar, ¿no?, lo que son los datos concretos técnicos con el conflicto que hoy puede vivir circunstancialmente el tema de la educación. Gracias, Flavio. Muchísimas gracias a ustedes.